Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos al segundo webinar de la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida. Veo algunos nombres conocidos que nos acompañan desde el curso anterior y desde la otra especialidad que estamos viendo los días lunes. Así que bueno, aprovecho de saludarlos a todos ustedes y agradecerles su participación, el que puedan acompañarnos en este webinar que para mí es uno de mis favoritos. Me parece que es un tema súper interesante de conversar, tiene muchísimas cosas interesantes, así que bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días Jorge, Joaquín, Valentina, Halmington, Daniel, Nadia, Marcelo, Víctor, Rodrigo, Juan Vegas, don Ernesto que nos acompaña desde México, Osvaldo, a todos muy buenos días y muchísimas gracias por sus saludos a través del chat. Hola Luis también, muy buenos días. Y bueno, súper contenta de poder nuevamente compartir con ustedes el día de hoy. Como les decía, este es un tema que es de mis favoritos, es muy interesante y bueno, espero que podamos repasar y recordar ciertas definiciones, conceptos acerca de las protecciones eléctricas que encontramos normalmente en nuestros hogares, en nuestros departamentos, en nuestras viviendas. Así que bueno, bienvenido Pablo, Maximiliano, Nelson, buenas, ya hoy día viernes. Los saludo desde acá, desde Santiago. Así que bueno, vamos a dar inicio. Tan solo, bueno, recordarles a todos, si esta es la primera vez que se conectan con nosotros, que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat haciendo clic en el símbolo de interrogación que van a encontrar ahí. Voy a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿ok? Hola Jans, bienvenido, buenos días. Y bueno, comentarles que el día de hoy he preparado una carpeta comprimida donde no solo van a poder descargar la presentación, sino que les he dejado artículos técnicos, les he dejado ciertos brochures de productos dedicados, así que la carpeta está muy buena, ya está disponible en pantalla, la he preparado especialmente para todos ustedes y estoy muy segura de que toda esta información les va a ser de mucha utilidad, sobre todo a aquellas personas que quieran indagar un poco más y que quieran complementar los conocimientos que vamos a entregar el día de hoy. Así que los invito a descargarla, ya se encuentra disponible, descarga el material complementario aquí. Eso. Hola Sebas, Francisco, a todos, bienvenidos. Entonces quiero comenzar ya, de verdad que tengo un tema, este tema como les decía, es muy interesante y requiere de tiempo, así que quiero comenzar ya. Recuerden hacer sus consultas a través del chat, yo voy a estar viéndolas muy atentamente y bueno, si llegase a quedar algunas sin responder por tiempo, etcétera, no se preocupen porque normalmente las tomamos y después las respondemos por correo electrónico a aquellas personas. Así que hola Osvaldo, que nos acompaña desde un centro vacunatorio. Excelente, Osvaldo. Qué bueno que te hayas podido conectar de todas formas. Así que bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los que recién se conectaron. El día de hoy yo les voy a estar hablando acerca de este tema. Así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, recordarles que estamos ahora mismo en el ciclo o en la especialidad de instalaciones eléctricas residenciales. El lunes pasado estuvimos con Manuel Parra. Manuel Parra nos habló de todas las instalaciones eléctricas domiciliarias, incluso nos pudo mostrar un pequeño puesto de trabajo con la instalación de las series domiciliarias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo las protecciones eléctricas para el hogar o lo que nosotros normalmente encontramos en tableros eléctricos residenciales, ¿ya? Todas estas charlas son los días lunes, tenemos un total de 6 charlas, así que todos los que asistan a las 6 charlas, además del diploma que entrega la plataforma por su participación, van a poder recibir un diploma de participación adicional por todas las horas que dedicaron a capacitarse y acompañarnos en este ciclo de charlas. Así que, bueno, desde ya los dejo invitados al próximo lunes, donde vamos a estar hablando de las instalaciones eléctricas sobrepuestas con mi colega Salvador Burton y bueno, así sucesivamente con todas las demás. Estos son los días viernes, creo que me equivoqué, todos los viernes a las 10 de la mañana. Para los que están en la especialidad de protecciones, esos son los días lunes, ya vamos un poco más avanzados por aquella especialidad. Así que comencemos ahora sí. Vamos a iniciar hablando de la introducción a las protecciones, cuáles son las protecciones que encontramos normalmente en un tablero residencial. Luego vamos a ver todo lo que son los riesgos eléctricos habituales, ¿ok? Y cuáles son las protecciones que tenemos para proteger a nuestra instalación, a las personas de esos riesgos.
Número 3, vamos a hablar bien en detalle acerca del interruptor termomagnético, vamos a hablar del diferencial y por último, en el número 5, vamos a hablar muy poquito porque tenemos un webinar dedicado a los limitadores de sobretensión, pero vamos a mencionarlos para que ustedes los conozcan, los que ya los conocen, bueno, para reforzar algunas de las ideas y qué nos protege el limitador de sobretensión en nuestros hogares. Y por último, vamos a ver la normativa nacional y acá no solo vamos a ver la normativa nacional con respecto a las protecciones, sino que también vamos a ver cuáles son aquellos puntos más relevantes que nos indica el pliego técnico número 2, que es alusivo a tableros eléctricos, acerca de los tableros eléctricos residenciales. Así que vamos a iniciar y bueno, vamos a comenzar con la pregunta más importante: ¿por qué debemos proteger? ¿Ya? Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Debemos proteger debido a la existencia de riesgos eléctricos, se debe proteger debido a que la energía eléctrica es peligrosa y la normativa eléctrica, el nuevo reglamento, nos dan las condiciones, nos dan las exigencias para que nosotros podamos garantizar una instalación eléctrica segura, a calidad, a norma y eficiente. ¿Ok? Entonces, normalmente en un tablero eléctrico nosotros concentramos todos estos dispositivos de protección y de maniobra de los circuitos eléctricos de una instalación. Entonces, para lograr una instalación eléctrica segura, como les decía, debemos contar con estos dispositivos de protección y que ellos actúen en el momento en el que ocurre una falla en algún punto del circuito, ¿ok? Y de esta forma vamos a evitar que las personas puedan sufrir accidentes eléctricos, como también evitar el sobrecalentamiento de los conductores, de los equipos, previniendo daños materiales y posibles casos de incendio. Entonces, las cargas en un tablero eléctrico residencial se distribuyen en varios circuitos, ya que cuando ocurre una falla se interrumpa solo ese circuito que está respectivo con la falla sin perjudicar la continuidad de servicio del resto de la instalación. Por ejemplo, normalmente en una casa, en un departamento, en instalación eléctrica residencial tenemos circuitos de enchufe, circuitos de iluminación, circuitos de enchufes especiales, por ejemplo, para las lavaderos y las cocinas. Así que si llega a ocurrir alguna falla en alguno de esos circuitos, la protección de ese circuito debe operar, desenergizarme solo ese circuito y el resto de la instalación debería funcionar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Así que riesgos eléctricos. Ahora, si nos vamos a la parte de riesgos eléctricos, tenemos principalmente riesgos primero, nuestros bienes e instalaciones, y aquí hablamos de las fallas por cortocircuitos o sobrecargas que pueden llegar a dañar los conductores de mi instalación eléctrica. Pero también tenemos riesgos a las personas por electrocución, por fallas de aislación, ya sea por contactos directos o indirectos, y vamos a ver riesgo también a nuestro equipamiento, es decir, a nuestros artefactos eléctricos, a nuestro Smart TV, a nuestro refrigerador. No sé si habrán escuchado algunas veces que en algunos hogares dicen, no, hubo un corte de energía y luego se me quemó mi Smart TV. Entonces hay protecciones también para proteger a nuestros artefactos, para proteger a nuestro bolsillo, porque sabemos que, por ejemplo, un Smart TV hoy día es muy costoso, son dispositivos con bastante tecnología, por lo tanto el reemplazarlo no está tan sencillo en caso de que ocurra una sobretensión transitoria. Así que también hay dispositivos que, aunque no son obligatorios hoy día en el reglamento, en los tableros eléctricos residenciales pueden ayudarnos por un bajo precio a proteger todos estos artefactos eléctricos en nuestros hogares. Así que, como les decía, de este tercer elemento vamos a hablar muy poco, pero los voy a dejar desde ya invitados a los que quieran indagar un poco más acerca de este dispositivo, a nuestro webinar dedicado a los limitadores de sobretensión. ¿Okay? Ahora, bueno, ya les comentaba que entre los riesgos eléctricos a los bienes e instalaciones tenemos la sobrecarga y el cortocircuito. Si hablamos del riesgo a las personas por fallas de aislación, ¿ok? Y el riesgo del equipamiento por sobretensiones transitorias. Las sobretensiones transitorias son normalmente la caída de un rayo en la línea de transmisión. Sabemos que hay lugares que tienden a caer más rayos que en otros lugares, pero también ocurren estas sobretensiones transitorias cuando ocurren mantenciones por parte de la distribuidora de energía. Por ejemplo, ellos desenergizan un transformador, hacen su mantenimiento y cuando lo vuelven a energizar, sabemos que estos transformadores tienen una corriente de arranque muy alta que puede llegar hasta el empalme de nuestra instalación y que puede llegar incluso a quemar a nuestros dispositivos, nuestros artefactos eléctricos principalmente. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos eléctricos que nos protegen contra todos estos riesgos? Bueno, si hablamos de sobrecarga y cortocircuito, tenemos el interruptor termomagnético. Si hablamos de
el riesgo a las personas por fallas de aislación, tenemos la protección diferencial, que su única función es proteger la vida de las personas. El diferencial no protege contra sobrecargas ni cortocircuitos, no protege al conductor, solamente la vida de las personas. Y por último, como les decía, el limitador de sobretensión, que bueno, es un dispositivo que nos protege contra sobretensiones transitorias para evitar que se dañen nuestros artefactos, nuestras cargas en nuestra instalación. Y como bueno, ya muchos de ustedes saben, hoy día el reglamento en Chile cambió, hace muy poco entró en vigencia el pasado 12 de julio el nuevo reglamento, por lo tanto, el día de hoy vamos a estar viendo puntos importantes tanto del RIC número 2 como del pliego técnico número 10, ¿ok? Donde habla tanto de protecciones eléctricas como de los tableros eléctricos residenciales y cuáles son estas nuevas exigencias y puntos importantes que debemos conocer y que, bueno, poco a poco estoy segura que nos vamos a ir memorizando, al igual que con la antigua NSH 4 del año 2003. Pero la más importante, ya entró en vigencia estos 19 pliegos técnicos el pasado 12 de julio y bueno, todos los permisos de edificación, todas aquellas obras nuevas que obtengan este permiso pasado esta fecha, deben realizarse en base a las nuevas exigencias de este nuevo reglamento. Entonces, comencemos con el primer tema. Ya les dije que íbamos a ver tres. Primero, la seguridad de los bienes e instalaciones. Número 2, seguridad de las personas. Y número 3, seguridad a nuestro equipamiento. Entonces, si comenzamos con el primer tema, quiero repasar rápidamente los conceptos de sobrecarga y cortocircuito. Yo sé que ustedes los conocen bien, pero siempre es bueno recordar un poco. Entonces, la sobrecarga se produce cuando la magnitud de la tensión o de la corriente supera el valor que nosotros establecimos como valor normal y lo que nosotros en el área eléctrica conocemos como el valor nominal, ¿ok? Entonces, estas sobrecargas comúnmente se originan por excesos de consumo en la instalación eléctrica. Entonces, cuando ocurre esto, las sobrecargas lo que hacen es producir un calentamiento excesivo en los conductores, ¿ok? Lo que puede llegar a destruir su aislación, la aislación del conductor e incluso puede llegar a provocar un incendio, ¿ok? La sobrecarga, bueno, es una falla generada principalmente por los usuarios, ya que, bueno, la mayoría de los usuarios son usuarios no calificados que no tienen amplios conocimientos en el área eléctrica. Y un ejemplo bastante común y que les coloqué acá en la slide es el alargador. No sé si les habrá pasado o habrán escuchado de que normalmente a veces las personas vienen y conectan un alargador en un enchufe de 16 amperios y en ese enchufe comienzan a conectar, por ejemplo, en la cocina una juguera y comienzan a una sanduchera y un procesador de alimentos y comienzan a conectar y a conectar y a conectar cargas y al realizar esto lo que están haciendo es sobrecargando ese conductor, por eso se llama sobrecarga, y es aquí donde se produce que el conductor se va a sobrecalentar e incluso puede llegar a ocurrir un incendio. Entonces, como les decía, la mayoría de los usuarios de instalaciones eléctricas residenciales, domiciliarias, son usuarios no calificados, los cuales no tienen tampoco por qué tener conocimientos acerca de esto. Se coloca una protección eléctrica que interrumpa cualquier corriente de sobrecarga antes de que ese calentamiento en los conductores pueda perjudicar su aislamiento, pueda perjudicar sus conexiones, pero también los materiales que los rodean. Okay, acá veo una consulta. Jorge me dice, con el nuevo reglamento toda instalación deberá estar protegida con diferenciales. Esto también incluye equipos de climatización. Jorge, hay un apartado específico para los equipos de climatización, así que bueno, te invito a que lo revises, si no me equivoco es en el pliego técnico número 11. Pero de todas formas, Jorge, me voy a quedar con tu consulta, lo vamos a revisar y bueno, te puedo hacer llegar luego por correo electrónico el apartado del reglamento, ¿ok? Ahora, si continuamos, ya vimos lo que era una sobrecarga, ¿ok? Súper claro. Ahora también tenemos los cortocircuitos, ¿ok? Los cortocircuitos se originan por una unión accidental entre dos líneas eléctricas sin aislación, ¿ok? Entre las que existe una diferencia de potencial, hablamos de fase con neutro, etc. ¿Qué ocurre durante un cortocircuito? La intensidad de la corriente se eleva de tal manera que incluso los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse en el punto de la falla, ¿ok? Puede generar calor excesivo, chispas e incluso flamas y obviamente su respectivo riesgo de incendio, ¿ok? El origen de los cortocircuitos, bueno, normalmente puede ser por varias causas, puede ser por un error, puede ser por materiales de mala calidad, puede ser por falta de mantenimiento, que puedan llevar a que el aislamiento de los conductores se deteriore
exteriores físicamente, ¿ok? Y se vayan después a producir estos contactos directos entre estos dos conductores sin aislación, lo que va a hacer que la corriente aumente altamente en el circuito. Hablamos de miles de amperios, ¿ok? Y en periodos de tiempo muy cortos, hablamos de milisegundos. ¿Okay? Entonces, debido a esto también debemos emplear dispositivos de protección a fin de que ellos limiten y eviten que estas altas corrientes puedan producir efectos térmicos en el conductor, ¿ok? Que puedan ser perjudiciales, que puedan ser peligrosos para la seguridad de la vivienda, para la instalación y también para las personas que habitan en ella. Ahí don Juan nos comentó, gracias don Juan, sí deben tener diferencia. Muchísimas gracias a la consulta de Jorge. Entonces, acá tenemos sobrecargas y cortocircuitos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dispositivo de protección que protege a la instalación tanto contra sobrecargas y cortocircuitos? Bueno, tenemos dos. Anteriormente eran utilizados los fusibles, ¿ok? Mucho, pero el día de hoy lo más utilizado es el interruptor termomagnético. ¿Por qué? Bueno, porque los fusibles, cada vez que ellos actuaban por una falla, había que reemplazarlos. En cambio, el interruptor termomagnético tiene una vida útil mucho más larga, siempre y cuando escojamos la capacidad de corte adecuada para el cortocircuito que pueda ocurrir en ese hogar. Él va a seguir funcionando, tiene una cantidad de maniobras, tanto eléctricas como mecánicas, donde pueden seguir trabajando después de despejar y solventar la falla. ¿Okay? Entonces, si hablamos brevemente del interruptor termomagnético, como su nombre lo dice, son dispositivos que cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas, y aquí hablamos de los cortocircuitos, ¿ok? Y también tiene una protección térmica basada en un bimetal delgadito que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia ya más lentas, y aquí hablamos de las sobrecargas. ¿Okay? Estos interruptores automáticos y disyuntores termomagnéticos se utilizan para proteger cada uno de los circuitos de la instalación y su principal función es resguardar a los conductores contra sobrecargas y cortocircuitos o contra cualquier tipo de sobrecorriente que pueda producir elevaciones de temperatura peligrosas a ese conductor. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el interruptor termomagnético? ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente él lo que hace es estar vigilando qué valor de corriente está circulando en ese conductor. ¿Okay? Y cuando esa corriente que está circulando por el conductor supera la corriente nominal del automático, él va a actuar impidiendo que en caso de una sobrecarga el usuario exija más corriente que la que ese conductor puede soportar. Y en el caso de un cortocircuito, bueno, a limitar la elevación de esta corriente, a despejarla, que se produce de forma instantánea para que no hayan también efectos térmicos que puedan dañar al conductor. Entonces, por esto el interruptor termomagnético es indispensable, ¿ok? En los tableros residenciales. Ahora, ya vimos y ya les dije que tenía una parte térmica, un sistema magnético, ¿okay? Y un térmico con un bimetal. Entonces aquí podemos verlo mucho mejor. Primero tenemos la bobina de detección magnética, ¿ok? Que es esta que podemos ver acá para la detección de cortocircuitos. Tenemos el bimetal, que como les decía es una lámina muy, muy delgadita para la detección térmica y que actúa contra sobrecargas. En este bimetal se calibra la corriente nominal del dispositivo, ¿ok? También tenemos una cámara de corte, súper importante la cámara de corte porque aquí es donde se extingue el arco cuando se hace la apertura en caso de una falla de forma segura. Entonces, esto es. Ahora, hay curvas de operación, no sé si habrán escuchado que los termomagnéticos, curva C, curva B, curva D, pero ¿de dónde vienen estas curvas? Ya, estas curvas simplemente son la relación que hay entre el sistema de detección magnético y el sistema de detección térmico. La relación que hay entre cada uno de ellos nos dan las curvas de operación, ¿ok? Y comencemos viendo la primera curva. Marcelo ahí nos hace una pregunta súper técnica. Marcelo, el material del bimetal va a depender de cada fabricante. Se utilizan dos metales, dos aleaciones, ¿ok? Y bueno, la calibración, ahí sí me pillaste. No lo sé cómo se hace específicamente ahora, pero bueno, podemos averiguarlo, Marcelo. Podemos ver si tenemos algún tipo de información. Pero bueno, todo esto se hace en fábrica en Europa y podemos verlo, no hay ningún problema. Vamos a seguir, voy a continuar porque
todavía nos queda mucho material, pero vamos a ver las curvas de operación y luego voy a ir viendo otra vez las consultas que se van haciendo. ¿Okay? Entonces, la curva B, les decía que las curvas son necesarias en los interruptores termomagnéticos porque ellos nos dan la relación que hay entre el térmico y el magnético, y de esta forma yo puedo seleccionar cuál es la curva adecuada para las cargas que yo voy a proteger. Así es, don Juan, solo el fabricante. Si nosotros, por ejemplo, para nuestras protecciones en Francia, las Legrand, bueno, son fabricadas, el fabricante lo realiza, simplemente nosotros escogemos. O sea, yo necesito una corriente nominal de 15 amperios y voy, busco la referencia y lo compro, pero ya esto se hace en Francia. En el caso de los Betadine, los Betadine ya vienen también fabricados en Italia, y simplemente usted debe escoger del catálogo cuál es la corriente nominal que necesita y simplemente comprar. ¿Ok? Entonces, sí, correcto, Alexander. Hay modelos que se pueden ajustar, pero no modulares, no en este formato para el hogar, para los tableros más pequeños, ¿ok? Los tableros modulares, ya aquí estamos hablando de protecciones más grandes, protecciones de cabecera, corte en aire, caja moldeada, todos estos vienen con una pequeña regulación, algunos en tiempo, algunos en corriente, pero en el formato modular esto no se calibra, simplemente compramos el que necesitamos porque no es necesario para las instalaciones eléctricas residenciales. Pero el lunes vamos a tener un webinar de protección corte en aire, que son los automáticos, los termomagnéticos más robustos, que incluso son de tecnología termomagnética y tecnología electrónica para poder hacer estos cambios, ¿ok? Así que Miguel no era, Marcelo, si te interesa, te invitamos a ver este webinar de corte en aire con nuestro especialista William Jevnes, donde ahí vas a poder ver estos tipos de protecciones que tienen regulación en tiempo, que tienen regulación en corriente, pero en el caso de los modulares, de los que encontramos en los hogares, es simplemente seleccionar uno e instalarlo de acuerdo a lo que necesitamos. Perfecto. Ahí, Marcelo, vas a poder ver aquellos que sí tienen esto. Con el resto de los modulares vienen ya calibrados de fábrica. Ahora, curva B. Importantísimo, la curva B, ok, todo automático que esté regulado, su umbral magnético entre 3 y 5 veces la corriente nominal, o sea, que él vaya a disparar por cortocircuito entre 3 y 5 veces la corriente nominal, se rotula curva B, ok. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un termomagnético de 10 amperios, es decir, si esto va entre 3 y 5 veces, es decir, él va a operar por cortocircuito entre 30 y 50 amperios, ¿ok? Entonces, este es el curva B. Normalmente la curva B era la llamada curva residencial hace muchos años, ¿ok? Pero hoy en día ya no es la curva residencial porque hace muchos años las redes, lo que encontrábamos, las cargas que había en las redes eléctricas eran cargas puramente resistivas, ¿ok? Hablábamos de pequeños motores, planchas, hornos, secadoras, procesadores de alimentos, enceradoras. Por ejemplo, no había alumbrado LED, no habían computadores, no había electrónica en la red eléctrica, así que la curva B satisfacía todas las necesidades que normalmente podíamos encontrar en cargas residenciales en nuestros hogares, ¿ok? Pero bueno, como ya sabemos, ahora tenemos notebooks, tenemos computadores, tenemos televisores, incluso refrigeradores que ahora tienen pantalla, por lo tanto ya la curva B no es la más utilizada en el sector residencial. Importante, ¿por qué? ¿Cuál es la función de un termomagnético? Ya les dije, primero, proteger a los conductores contra sobrecargas y cortocircuitos, pero el interruptor termomagnético también me debe dejar, ¿ok?, arrancar la carga que yo voy a proteger o que ese conductor va a energizar. Entonces, si por ejemplo yo tengo cargas que son más inductivas o más capacitivas, sabemos que estas cargas tienen unas pequeñas corrientes de arranque que, aunque duran muy poco tiempo, me pueden hacer operar al interruptor termomagnético, lo puede llegar a ver como una falla y nunca me va a dejar energizar esa carga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una carga que tiene esta pequeña corriente de arranque, supongamos de 35 amperios por un periodo de tiempo muy corto, entonces él me va a operar y yo nunca voy a poder energizar esa carga en ese circuito. Entonces, al pasar esto, yo ya sé que la curva B no me sirve y debo pasarme a la siguiente curva para que pueda yo arrancar esa carga. Y aquí tenemos la curva C, que como pueden ver en la parte térmica es muy parecida a la curva B, pero el cambio está en la parte magnética. Así que
todo interruptor termomagnético que esté regulado entre 5 y 10 veces la corriente nominal, ¿ok? Se rotula curva C. Y como pueden ver, ya no es tan sensible a los cortocircuitos si yo tengo cargas, por ejemplo, la misma carga, el mismo ejemplo que tenía una corriente de arranque de 35 amperios, ¿ok? Ya no va a ser ningún problema, porque si yo tengo el mismo ejemplo de que yo tengo un interruptor termomagnético de 10 amperios de corriente nominal, esto va a ser igual a 50 y 100 amperios, ¿ok? Entonces él va a operar por cortocircuito recién entre los 50 y los 100 amperios, a diferencia del anterior que estaba entre 30 y 50. Entonces, si yo tengo estas cargas con corrientes de arranque, la curva C va a ser adecuada para mí. La curva C hoy día es la curva residencial, ya que aquí podemos tener cargas mixtas, ¿ok? Podemos tener alumbrado LED, podemos tener microondas, podemos tener circuitos computacionales, motores, bancos de condensadores y todas aquellas cargas que no superen 5 veces la corriente nominal en su arranque, ¿ok? Si todavía bueno, ya esto es para instalaciones eléctricas residenciales con curva C, estamos cubiertos, pero si todavía tenemos una carga que no puede arrancar porque su corriente de arranque, por ser inductivo o capacitivo, supera los 50 amperios, tenemos la curva D, ¿ok? Y en esta curva D, ¿ok? Es la que se regula su umbral magnético entre 10 y 20 veces la corriente nominal. La curva C 5 y 10 veces, esta curva 10 y 20 veces la corriente nominal. Si tenemos el mismo ejemplo que hemos utilizado desde la curva V, ¿ok? De 10 amperios, nosotros seleccionamos un dispositivo modular de 10 amperios, entonces él va a operar entre los 100 y los 200 amperios. ¿Ok? Ya esto es para cargas mucho más robustas. Hablamos de máquinas, herramientas, todas aquellas cargas que ya van a arrancar con una carga conectada a su eje, así que normalmente estas tienen corriente de arranque mucho más elevadas, por lo tanto necesitamos una curva que no sea tan sensible en su parte magnética o en su parte de detección de cortocircuitos. Y bueno, si ninguna de estas curvas, todavía la curva D no nos deja arrancar la carga que nosotros vamos a tener en este circuito, ya nosotros debemos pasar de este formato modular, que son los que se instalan arriba del DIN, chiquititos, e ir a un formato mucho más grande, como lo son los cajas moldeadas o los cortes en aire. ¿Okay? Ya ahí tendríamos que cambiar de formato. Pero como estamos haciendo un webinar de instalaciones eléctricas para el hogar, instalaciones eléctricas residenciales, la curva C es más que suficiente para todas las cargas que normalmente encontramos en nuestros hogares hoy día. ¿Okay? Y por último tenemos la curva Z, que también quería mostrárselas. La curva Z es una curva muy, muy sensible a los cortocircuitos. Como pueden ver, su umbral magnético está calibrado entre 2,4 y 3,6 veces la corriente nominal. Es muy, muy sensible. Si tenemos el mismo ejemplo que hemos utilizado para todas las curvas anteriores de una protección termomagnética de 10 amperios, ¿ok? Él va a operar por cortocircuito entre los 24 y los 36 amperios. ¿Dónde se utilizan esta curva Z? Más que todo en los equipos de control, en los equipos de electrónica domótica, por ejemplo, sistemas contra incendios, sistemas de alarma, en todos estas cargas o estos sistemas que son mucho más sensibles a los cortocircuitos, ¿ok? Así que tenemos la curva Z. Entonces, en resumen, curva B, curva C, curva D y curva Z. Residencial, curva C, que es lo más utilizado hoy día. Y bueno, ya para finalizar el tema de los interruptores termomagnéticos, bueno, quiero hablarles un poquitito acerca de lo que dice este nuevo reglamento acerca de ellos. Tenemos que en el pliego técnico número 10, que habla de las instalaciones eléctricas de uso general y donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de información y de exigencias acerca de las instalaciones eléctricas residenciales, en el punto 5134, bueno, nos dice lo mismo que en la NSH 4 del año 2003, que cada circuito debe estar protegido por un interruptor termomagnético, ¿ok? Cuya corriente nominal debe ser la adecuada para el transporte de energía o de corriente de los conductores, ¿ok? Entonces, importantísimo, nosotros debemos saber cuál es la corriente que vamos a necesitar en ese circuito. En base a eso, escoger una corriente nominal, ¿ok? Del dispositivo. En este caso, la corriente nominal es 10 amperios, curva C. No sé si alcanzan a ver, está chiquitito, pero bueno, más adelante vamos a ver un poco la marcación en su parte frontal, ¿ok? Además de esto, ay, disculpen, me están llamando en el citófono.
pero ya. Después de esto tenemos el punto 5.1.3.3, ¿ok? Ya este punto es muy importante, no sé si habrán escuchado el famoso corte omnipolar, ¿ok? Ahora es exigido que en los tableros generales o en los tableros principales de distribución de alumbrado, es decir, tanto de enchufes como de iluminación, se debe instalar un interruptor termomagnético general de corte omnipolar. ¿Qué significa el corte omnipolar? Significa simplemente que deben cortarse todos los conductores activos, es decir, tanto las fases como el neutro, ¿ok? Nos dice que este corte debe ser correcto, Jorge, solo como interruptor general. Los de los circuitos son normales, no tienen por qué ser de corte omnipolar. Entonces, ¿qué más nos dice? Que este corte debe hacerse de forma simultánea, porque a mí me preguntaban, Alba, ¿y qué pasa si yo coloco un interruptor de un polo para la fase y uno de un polo para el neutro? Y la respuesta es que no se puede, porque el corte omnipolar indica que el corte tanto en la fase como el neutro debe ser de forma simultánea, y la única forma de garantizar esto es que sea en el mismo dispositivo. ¿Ok? Pero importantísimo, también se hace una excepción de este nuevo interruptor general de corte omnipolar para todos aquellos tableros domiciliarios que contengan un máximo de 3 circuitos. Si yo tengo un tablero domiciliario donde solo tengo, por ejemplo, 2 circuitos de enchufe y uno de iluminación, no va a ser necesario que yo tenga un interruptor general de corte omnipolar. ¿Okay? Ya siempre y cuando sean domiciliarios, porque si yo tengo un tablero de cualquier otro tipo que no sea domiciliario, que tenga hasta 3 circuitos, incluso puede tener hasta 2, yo tengo que colocar un interruptor de corte omnipolar, porque la excepción es solo para tableros domiciliarios con un máximo de 3 circuitos. ¿Okay? Ya a partir de 4 circuitos ya debo colocar un interruptor general de corte omnipolar. Pero acá viene una parte también importante, y por eso les puse estos 2 dibujos acá, porque en la terminología del pliego técnico hace la definición del corte omnipolar y nos da una información súper importante. Nos dice que para dispositivos bipolares, es decir, para instalaciones eléctricas monofásicas, ¿ok? Se va a permitir que solo un polo esté protegido. Es decir, protegemos la fase y el neutro va a estar en el mismo dispositivo, pero no va a estar protegido, simplemente se va a seccionar al mismo tiempo. ¿Okay? Recordemos que estas son exigencias mínimas de instalación. ¿Okay? Si mi cliente o si yo como instalador prefiero colocar uno de 2 polos y proteger tanto la fase y el neutro para tener una instalación más segura, lo puedo hacer. Pero la norma nos da esta opción de que, este nuevo reglamento, disculpen, nos da esta opción de que yo pueda solo proteger la fase y seccionar el neutro en instalaciones eléctricas monofásicas. Y por eso, bueno, tenemos estas 2 opciones. Podemos tener un tablero con una protección de un polo más neutro, que como pueden ver ocupa solo un módulo Ariel DIN, donde solo voy a proteger la fase y el neutro se va a seccionar al mismo tiempo en caso de que en la fase se detecte algún tipo de falla. O puedo también tener la opción de colocar simplemente un disyuntor bipolar de 2 polos donde me proteja tanto la fase como el neutro. Esas son las 2 opciones para las instalaciones eléctricas monofásicas. Por supuesto que el de un polo más neutro es más económico que el de 2 polos, ya que se protege solo uno de los conductores. Y bueno, también se ocupa menos espacio dentro del tablero. Pero importantísimo para instalaciones eléctricas trifásicas, ¿ok? Todos los polos deberán estar protegidos, incluyendo el neutro, ¿ok? Esta excepción de no proteger el neutro está permitido solo en instalaciones eléctricas monofásicas. En las trifásicas debemos contar con un dispositivo tetrapolar, es decir, de 4 polos, donde yo proteja las 3 fases y el neutro, ¿ok? Eso quería comentarles, que es un tema que se ha hablado muchísimo últimamente. Muchos de nosotros como fabricantes tuvimos que traer esta nueva oferta. Ya está en nuestro catálogo general 2021-2022. Estamos preparándonos con todo el stock que amerita, pero sí fue algo nuevo en el mercado. Ok, ahora si hablamos de la identificación, ok, a nosotros como fabricantes nos exigen una cierta información importante que debe estar en la parte frontal del termomagnético. Acá, por cierto, tengo uno, este es un bipolar,
¿ok? Y en nuestra oferta, en nuestros termomagnéticos TX cubo, ¿ok? Pueden ver este que es de un solo polo, donde pueden ver este 20, que es la corriente nominal, ¿ok? Podemos ver que es curva C, es esta C que podemos ver acá. Podemos ver que tiene un poder de corte o una capacidad de ruptura para soportar hasta 6.000 amperios, que es lo más utilizado en instalaciones eléctricas residenciales, de 6.000 o a lo máximo de 10.000, ¿ok? Luego tenemos la marca, por supuesto, la clase de limitación. Hay 3 clases de limitación, clase 1, clase 2, clase 3. Todas nuestras protecciones son clase 3, que es la clase de limitación más alta para limitar estas sobrecorrientes. El número de la referencia, ok, tenemos en unipolar más neutro en esta oferta TX cubo, tenemos bipolares, tenemos tripolares, tenemos tetrapolares. Bueno, y aquí está toda la información. Este que yo tengo acá es DX cubo. Nosotros en protecciones modulares tenemos los DX cubo, que es nuestra gama más terciaria industrial, ¿ok? Tiene muchas más prestaciones, ¿ok? Luego tenemos nuestra oferta TX cubo, que es más terciaria, y luego tenemos nuestra gama que es más residencial, que salió hace muy poco, y es nuestra oferta de interruptores termomagnéticos RX cubo, donde pueden ver que tenemos de un polo más neutro, 2 polos, 3 polos y 4 polos, poder de corte 6.000, que es como les digo, va a depender de la corriente de cortocircuito que vamos a tener en el proyecto, pero lo más utilizado en residenciales es 6.000 amperios, estamos cubiertos, ¿ok? Que es la robustez del interruptor, que cuando él despeje una falla por cortocircuito, no se dañe y pueda seguir funcionando, ¿ok? Curva C, solamente para los RX cubos, como les decía, es la curva utilizada hoy día en el sector residencial. Y bueno, súper confiable, tiene certificación SEC, tiene hasta 10.000 maniobras eléctricas, ¿ok? Puede tener una instalación, una temperatura de trabajo entre los menos 25 y 70 grados, igual, limitación 3 como los anteriores que les acabo de mostrar. Entonces esta es nuestra gama más residencial, nuestra propuesta de interruptores termomagnéticos RX cubo. Y bueno, con esto quería finalizar. Correcto, Pablo. Pablo me consulta, muy buena tu pregunta, si la diferencia físicamente entre un polo más neutro y el bipolar es lo de la N. Sí, mira, en los DX cubos, que es nuestra oferta más amplia, incluso el unipolar más neutro ocupa solo un módulo, Pablo. En un solo módulo vas a poder tener ambos, ¿ok? Pero ya nuestras ofertas un poco más económicas, como la TX cubo y la RX cubo, tiene 2 módulos y tiene esa N que tú me comentas acá en la parte inferior, para que puedan saber que ya ahí va el neutro y ese neutro no está siendo protegido, sino que va a ser seccionado al mismo tiempo cuando el interruptor termomagnético detecte algo en la fase. Así que esa es la diferencia. Para los DX cubo, un solo polo es un poco más costoso, pero ocupa menos espacio. TX y RX con el símbolo de la N. Listo, con eso quería terminar con los interruptores termomagnéticos. Igual si quieren obtener más información acerca de ellos, tenemos un webinar dedicado, una grabación de un webinar dedicado a los interruptores termomagnéticos modulares en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile. Ahí hablamos un poco más de cómo seleccionarlos, las definiciones, pero por tiempo el día de hoy no puedo hacerlo, pero los invito a revisar esta grabación. También la hice yo y bueno, cualquier duda me las pueden dejar en los comentarios del video en YouTube. Con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Ahora vamos a la segunda falla habitual que íbamos a ver, que involucra a la seguridad de las personas, y son las fallas de aislación. ¿Okay? Las fallas de aislación, como dice acá, se originan por el envejecimiento de las aislaciones, ya sea por cortes en algún conductor, por uniones que están mal aisladas, entre otros. Y cuando ocurre esto, lo que pasa es que el conductor, en el caso de los contactos indirectos, el conductor de la fase que tiene esta falla de aislación queda en contacto con la parte metálica del artefacto eléctrico y este se energiza, esta superficie conductora se energiza con tensiones peligrosas, ¿ok? Lo que resulta, por supuesto, un peligro para los usuarios cuando vayan a manipular ese artefacto eléctrico, por ejemplo, una lavadora,
¿ok? Que antes las lavadoras venían con estas grandes carcasas metálicas. Entonces, si ocurría esta falla de aislación en un conductor y quedaba en contacto con esa carcasa metálica, ¿ok? Cuando nosotros íbamos a hacer cualquier tipo de manipulación, podía ser muy, muy peligroso para la vida de las personas. Pero eso por contacto indirecto. Ahora también puede ocurrir por contacto directo, donde la persona simplemente vaya y toque el conductor que tiene esta falla de aislación directamente y esto se vaya a descargar a tierra a través de la persona. ¿Okay? Entonces, para estas fallas, el dispositivo que nos protege a todos nosotros, nuestra vida, es el interruptor diferencial. Como les decía, su única función es proteger la vida de las personas por contactos directos o indirectos. ¿Ok? Nosotros tenemos oferta tanto en Legrand como Beticino. Y bueno, el interruptor diferencial es un dispositivo electromagnético que está destinado, como les decía, a la protección de la vida de las personas. Se instala también en el tablero eléctrico en conjunto con el interruptor termomagnético. Anteriormente era exigido para circuitos solamente de enchufes, pero hoy con el nuevo reglamento le exige también para circuitos de iluminación. ¿Ok? ¿Por qué se llama diferencial? Porque él es capaz de medir la diferencia que hay entre la corriente de entrada y la corriente de retorno o salida en un sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, lo que él hace es censar la corriente que circula tanto por la fase y por el neutro, que en condiciones normales debiese ser la misma, ¿ok? Pero si llega a ocurrir una falla de aislación en algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de la fase queda en contacto con la carcasa metálica o conductora de algún artefacto y se origina una descarga a tierra, entonces la corriente que circula por el neutro va a ser menor que la corriente que circula por la fase. Y ante este desequilibrio, ante esta diferencia, el interruptor diferencial va a operar dependiendo de algunas condiciones que las vamos a ver ahora. Ahora, estas protecciones se caracterizan por su sensibilidad. No sé si lo habrán escuchado, un diferencial de alta sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es el nivel de corriente de fuga máximo en el que él debe operar para proteger la vida de las personas. Entonces, esta sensibilidad es el valor que identifica al modelo del diferencial, ¿ok? Si hablamos de que el interruptor diferencial que se usa en viviendas es de 30 miliamperios, ¿por qué 30 miliamperios? Porque este es el valor o el valor de corriente, o el límite considerado como peligroso para el cuerpo humano. Está por debajo del límite, estos 30 miliamperios. Entonces, por eso se utiliza, es exigido para proteger la vida de las personas, la protección diferencial de 30 miliamperios, incluso hay algunos de muy, muy alta sensibilidad que son de 10 miliamperios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona? Ya vimos la parte interna de un interruptor termomagnético, ahora quiero que vean también la de un diferencial. Y bueno, simplemente lo que tiene es un toroide magnético, que es el que detecta la fuga, ¿ok? Y tiene un relé de alta sensibilidad, que es el que actúa cuando este toroide magnético hace la detección. Pero, ¿cómo es el principio de funcionamiento? Y acá, bueno, espero que lo puedan entender, lo voy a explicar. Es súper sencillo, parece un poco complicado, pero no lo es, ¿ya? Entonces, primero, cuando no existe ningún defecto, acá tenemos una instalación, un dispositivo monofásico para fase y neutro, ¿ok? Cuando no existe defecto, el flujo magnético que producen estas bobinas, ¿ok?, son de igual magnitud, pero en sentido contrario. Por lo tanto, ellas se van a anular. ¿Okay? Y acá no hay ningún problema, no hay ninguna descarga a tierra, el diferencial no va a operar, es decir, la corriente 1 es igual a la corriente 2, están en distinta sentido, ¿ok? El flujo magnético resultante de ambos es igual, por lo tanto la resultante es 0 y aquí el diferencial no opera. Pero si llega a ocurrir una falla, como pueden ver acá, y hay una descarga a tierra, ¿ok? El flujo magnético producido por estas bobinas, ¿ok?, es distinto en magnitud y en sentido, es decir, que la resultante al final va a ser mayor a 0. Y cuando esto ocurre, el diferencial va a estar dispuesto a operar. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuándo opera el interruptor diferencial? Bueno, para esto tenemos un tercer dibujito. El interruptor diferencial va a operar cuando esa diferencia, cuando este valor resultante que sea mayor a 0, sea mayor que la mitad de la sensibilidad de ese dispositivo. Es decir, ya yo les comenté que el diferencial que se utiliza en los hogares, la sensibilidad es de 30 miliamperios. Entonces, a él detectar que esa fuga y que ese resultante del flujo magnético es mayor a la mitad de la sensibilidad, es decir, es
16 miliamperios, que sería más de los 15, la mitad de los 30, recién ahí el diferencial va a interrumpir la energía. Si tenemos un diferencial de 10 miliamperios, entonces a partir, por ejemplo, de los 6 miliamperios, él debería operar y desenergizarme el circuito para proteger la vida de esa persona. Pero en eso consiste, es bastante sencillo, es como les decía, un dispositivo electromagnético y de esa forma se detectan estas fugas de aislación. Entonces, vimos el ejemplo con un bipolar, pero acá también les dejo el ejemplo con un tetrapolar, que simplemente en vez de tener 2 bobinas, vamos a tener 4, uno para cada una de las fases y uno para el neutro con su relé de desconexión. Ahora, importante, en el pliego técnico número 5, que si no me equivoco se llama tensiones peligrosas o algo así, nos habla de los tipos de diferenciales, cosa que no se hablaba en la antigua NSH 4 del año 2003. Hay diferentes tipos de diferenciales dependiendo de la forma de onda que ellos detectan. Y nosotros debemos saber cuál es el tipo adecuado para el lugar donde yo lo voy a instalar y para las cargas que van a estar en ese circuito y así garantizar la vida de las personas. Porque si, por ejemplo, yo coloco el diferencial equivocado en un tipo de carga, entonces puede haber una falla y él no me la va a detectar y la persona no se va a salvar por este accidente. Entonces, veamos los tipos de diferenciales. Comencemos con el primero, por supuesto. Cuando se inventaron los diferenciales, esto fue a finales de los 1800, principios de los 1900, como ya les comenté anteriormente, las únicas cargas que habían en la red eléctrica eran cargas lineales, es decir, cargas no armónicas, no había ningún tipo de electrónica. Entonces, cuando se producía una fuga, la tensión era sinusoidal, así que la tensión de fuga también era sinusoidal. Y por eso se crea el diferencial que detecta las corrientes de fuga AC y por eso se llama AC. Y se dibuja en su parte frontal, aquí se ve muy chiquitito, pero se dibuja este símbolo de la sinusoide y así nosotros podemos saber qué tipo de diferencial es físicamente. ¿Ok? Entonces, estas se instalaban en la mayor cantidad de instalaciones porque, como les decía, no había electrónica, no había ningún tipo de armónicos y con este protegíamos la vida de las personas sin ningún problema. Pero si nosotros tenemos una carga que no es lineal y que genera, por ejemplo, una corriente discontinua, el diferencial AC no me lo va a detectar. Así que yo podría tener, por ejemplo, una fuga de 5 miliamperios en corriente alterna, pero podría tener asociada esa misma fuga, siendo exagerados, una fuga con componente discontinuas de 35 miliamperios y él no me lo va a detectar porque él solo detecta fugas en corriente alterna. Entonces, debido a esto y con los cambios y con las cargas que se fueron incorporando en la red eléctrica, ¿ok? Se inventó el diferencial tipo A, ¿ok? Que detecta tanto fallas de corriente alterna, pero también fallas con componentes pulsantes, ¿ok? Y como pueden ver, aquí están los dos tipos de onda que normalmente están en la parte frontal de diferencial y así nosotros podemos ver qué tipo es. Y bueno, cargas ya más electrónicas, fotovoltaicas, por ejemplo, en un hogar ahora el más utilizado es el tipo A, si por ejemplo tenemos alumbrado LED, ¿ok? Entonces están los tipo A que como es una mejora del tipo AC, ¿ok? Si tenemos televisores, si tenemos notebooks, si tenemos computadores, etcétera, tipo A. Entonces, en conclusión, el diferencial tipo AC ya no es muy útil para las instalaciones eléctricas residenciales con las nuevas cargas que se han ido incorporando en el día a día. Años después se crea el diferencial tipo F. El diferencial tipo F es una mejora del tipo A, como pueden ver, protege también contra ondas AC pulsantes, pero además detecta señales de altas frecuencias que no detecta el tipo A, ¿ok? Y a su vez cuenta con un pequeño retardo de disparo de tiempo, que es eso que pueden ver ahí que dice HPI, no sé si los habrán escuchado también, que es alto poder de inmunización en inglés. Y esto es sobre todo para aquellas salas de computación, ¿ok? Estos diferenciales tipo F llegan en Chile cuando comenzaron a incluir en los colegios estas salas de computación con estos computadores de escritorios con grandes carcasas metálicas, ¿ok? Entonces debían proteger a los niños en caso de algún contacto directo o indirecto. Por lo tanto, los diferenciales que habían en ese tiempo, el tipo AC y el tipo A, disculpen, se disparaban. ¿Por qué se disparaban? Porque esos computadores
estos computadores grandes de escritorios antiguos, en su funcionamiento, su fuente tiene una fuga a tierra natural en su energización. Por lo tanto, hacían operar a los diferenciales y ellos no podían energizar los computadores. Entonces, por esto entra el tipo F de gran importancia, ¿ok? Porque tienen este pequeño retardo de tiempo que dejan energizar a la carga, ¿ok? Y no lo va a ver como una fuga. ¿Okay? Y por último, bueno, ya se crea el diferencial tipo B, es el más completo de todos. Este diferencial detecta todas las anteriores, ¿ok? Fallas de corriente alterna, pulsante de alta frecuencia, pero además componentes continuas, ¿ok? ¿Dónde se pueden usar esto? Bueno, ya en prestaciones más como instalaciones fotovoltaicas, ascensores, variadores de frecuencia trifásicos, entre otras. Entonces, estos son los tipos de diferenciales. Debemos poder escoger cada uno de ellos dependiendo de las cargas que vamos a tener en nuestra instalación eléctrica. Y como les decía, en el pliego técnico número 5 hay un párrafo donde el reglamento nos indica, ok, tipo A para iluminación LED tipo tal, así que ahí van a poder leerlo y van a poder tener mucho más claro de los tipos de diferenciales, ¿ok? Ahora, si vemos la parte normativa de los diferenciales, también hay ciertos cambios en este nuevo reglamento. Ya les comenté que ahora tanto iluminación como enchufes deben llevar diferencial de 30 miliamperios, a diferencia en la NSH que nos pedía solo para los enchufes, ¿ok? ¿Cuál es el otro punto importante? Nos dice que todo interruptor diferencial tiene que quedar protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante una protección termomagnética, muy, muy importante. Y nos dice que para esto, ¿cómo seleccionamos la corriente nominal del diferencial? Nos dice que la corriente nominal del diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal del interruptor termomagnético que está aguas arriba. Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo. Este es el interruptor termomagnético aguas arriba, tiene una corriente nominal de 10 amperios, ¿ok? Por lo tanto, ese diferencial, este que está acá, tiene que ser mayor o igual a esos 10 amperios. En este caso, 25 miliamperios, estamos cumpliendo con lo que nos indica el reglamento, la normativa. Disculpen, este era 16 amperios y este diferencial 25. Igual el segundo caso, 10 amperios para este y este diferencial también 25. Entonces, la corriente nominal de la protección la debemos escoger en base a la corriente nominal del termomagnético que esté aguas arriba. Pero también se va a aceptar, ¿ok?, que la suma de las corrientes de los interruptores termomagnéticos que estén instalados aguas abajo, que dependan de ese diferencial, no sean mayor a la capacidad nominal de este. Entonces, si yo tengo estos 3 interruptores termomagnéticos aguas abajo del diferencial, cada uno de 10 amperios, la suma de todos ellos me daría 30 amperios. Por lo tanto, este diferencial debe ser mayor a estos 30 amperios. En este caso, 40 amperios, estamos cubiertos y estamos cumpliendo con lo que dice el nuevo reglamento, ¿ok? Ahora, también nos indica un punto importante con los diferenciales, y es que si bien sabemos que podemos tener varios interruptores termomagnéticos aguas abajo o que dependan de ese diferencial, no podrán ser más de 3, ¿ok? El máximo son 3 circuitos de una protección diferencial, ¿ok? Y en caso de que la protección diferencial agrupe más de un circuito, ¿ok?, esta protección no va a poder operar sobre el 100% de la instalación. Por ejemplo, si yo tengo un tablero residencial con un máximo de 3 circuitos, y aunque la norma me dice que yo puedo utilizar un diferencial para 3, en este caso no lo voy a poder hacer porque él me estaría operando sobre el 100% de la instalación. Aunque tenga 3, no me puedo operar sobre el 100% de la instalación. Entonces ya sabemos que si nuestro tablero tiene máximo 3 circuitos, no vamos a poder utilizar solo un diferencial. Y bueno, se hace la excepción acá de diferenciales de 300 miliamperios. Los diferenciales de 300 miliamperios tienen otras prestaciones. Su función no es proteger la vida de las personas, ya tienen prestaciones, por ejemplo, contra incendios, medidas contra incendios en instalaciones eléctricas. Por lo tanto, en este caso, este diferencial normalmente va acompañado del termomagnético general. Por lo tanto, él sí va a poder operar sobre toda la instalación porque tiene otra función y porque no es el diferencial que va en cada uno de los circuitos, que máximo 30 miliamperios, ¿ok? Ahora, si hablamos de nuestra oferta brevemente, porque ya nos queda muy poco tiempo, tenemos nuestros diferenciales de X cubo, de 2 polos, ¿ok?
y 4 polos, tenemos clase AC, tenemos clase A, tenemos clase F y tenemos clase B. Tenemos de 10 miliamperios, como les comentaba, de 30 miliamperios y los de 300 miliamperios que son para otras prestaciones. Y si vemos la oferta más residencial, que es la más acotada, la que más se utiliza en nuestra oferta, en nuestras instalaciones eléctricas residenciales, bueno, tenemos esta que es de 2 y 4 polos, con sensibilidad de 30 miliamperios, y bueno, esta es clase AC, ¿ok? Pero ya sabemos que si tenemos alumbrado LED, que si tenemos cargas mixtas, el tipo A es el que debemos instalar. Así que bueno, tenemos una oferta solo en AC, pero acá tenemos la oferta mucho más completa para lo que necesitemos en esa instalación. Y si vemos también la marcación brevemente, bueno, acá en la parte frontal van a poder encontrar la sensibilidad, que en este caso es 30 miliamperios, van a poder encontrar la clase, que en este caso es clase AC, ¿ok? Luego vamos a poder encontrar la temperatura mínima de trabajo. Nuestros dispositivos diferenciales pueden trabajar desde los menos 25 grados centígrados. No muchas otras marcas pueden trabajar con esta temperatura mínima de trabajo, ¿ok? Referencia importantísimo, ya se me había olvidado el botón de test, ¿ok? Los diferenciales tienen una pequeña mantención. Nosotros como instaladores, como especialistas del área eléctrica, debemos traspasar esta información a los usuarios finales y comentarles que el diferencial es necesario que hagamos esta pequeña mantención, que en el caso de Legrand, bueno, nosotros colocamos que la frecuencia debe ser frecuente, ¿ok? Nosotros recomendamos una vez al mes presionar ese botón de test para que en el caso que con el tiempo se vaya acumulando polvo en su interior y con los cambios de temperatura, este polvo se pueda llegar a solidificar, y en caso de que una persona esté ante una falla de contacto directo o indirecto, no va a operar este dispositivo. Entonces, esto debemos hacerlo, debemos traspasar esta información al usuario final, que debe presionar el botón una vez al mes o dependiendo de lo que diga el fabricante, para evitar que esto ocurra y que garanticemos que esta protección está funcionando sin ningún problema, ¿ok? Entonces los dejo invitados a realizar esto en sus hogares. No sé si lo habrán hecho últimamente, pero bueno, los invito a ir a su tablero, a presionar este botón de test y ver si su dispositivo funciona. Puede ocurrir que no funcione, ¿ok? En caso de que no funcione, bueno, la recomendación es reemplazarlo. Ya esto no tiene ningún tipo de reparación. Y bueno, si lo van a reemplazar, les recomiendo 2 cosas. Bueno, la primera, que tomen en cuenta los diferenciales Legrand o Beticino, ¿ok? Y bueno, la segunda es que puedan hacer esto periódicamente para que no vuelva a ocurrir esto y no tengan que volver a reemplazarlo y que su instalación quede segura, porque como les digo, la función del diferencial es importantísima en una instalación eléctrica. ¿Qué más podemos encontrar? El fabricante, la corriente nominal, que como les decía, tiene que ser igual o mayor a la corriente nominal del interruptor termomagnético aguas arriba, la posición donde está encendido, donde está apagado, y el modelo, que en este caso es el RX-Cubo. Acá me pregunta Pablo Vega, solo para aclarar, ¿es distinto el protector diferencial del interruptor diferencial? No, Pablo, son los mismos. Ahora, hay un disyuntor diferencial, ese sí es distinto, ¿ya? Que ese tiene las 2 funciones en una. Nosotros como Legrand lo tenemos, es un interruptor termomagnético y diferencial al mismo tiempo, ¿ok? No es muy utilizado, la verdad, pero está en parte de nuestra oferta. ¿Okay? Me dice Jorge, ¿en qué aspecto se utilizan los diferenciales de 10 miliamperios? Jorge, bueno, hay como lugares donde en sus especificaciones de construcción exigen que esto sea mayor, tal vez en hospitales incluso. Entonces, bueno, va a depender de las especificaciones técnicas del proyecto, donde las personas quieran tener un poco más de seguridad, pero lo tenemos en nuestra oferta desde hace mucho tiempo. Recuerden que esta oferta también es europea, donde ya las reglas y los reglamentos van siempre un poco más adelantados que acá en Latinoamérica, pero lo tenemos. Pero para las instalaciones eléctricas residenciales, hoy día, con 30 miliamperios estamos bien. Puedes usar de 10 miliamperios sin problema, pero no más de 30 miliamperios. Ya las condiciones de seguridad que nos da el nuevo reglamento son condiciones mínimas. Si nosotros queremos aumentar esas condiciones de seguridad, lo podemos hacer sin ningún problema. Y ya para finalizar, ya sé que me queda un minuto, pero bueno, quería comentarles muy brevemente acerca de los limitadores de sobretensión. Ya les adelanté algo. Son dispositivos que no son obligatorios hoy día en los tableros eléctricos
residenciales, ¿ok? Pero que nos pueden ayudar, como les decía, a cuidar a nuestros artefactos eléctricos, a cuidar nuestro bolsillo. Hoy día es impensable que se nos dañe nuestro Smart TV, que tal vez hay incluso unos Smart TVs que pueden llegar a costar hasta 600.000 pesos, ¿ok? Entonces, imagínense que por una caída de algún rayo en las líneas de distribución puedan llegar hasta nuestro empalme y dañar a nuestros dispositivos, o por las maniobras que se hacen en los transformadores de redes públicas para la mantención, cuando los vuelven a energizar, nos envían estas sobretensiones transitorias que pueden llegar a dañar nuestros artefactos. Entonces, tan solo por la compra de este dispositivo, nosotros vamos a poder proteger estos artefactos eléctricos por sobretensiones transitorias. Por supuesto que el precio de esto es muchísimo menor, es una inversión para garantizar la protección y bueno, sobre todo lo recomendamos para aquellos lugares donde la caída de rayos es más frecuente, ¿ok? ¿Cómo pueden ocurrir estas sobretensiones transitorias? Bueno, la caída de rayo en la línea de transmisión, que puede viajar y llegar hasta nuestra instalación, ¿ok? Puede también caer aquellas construcciones que tengan pararrayos, donde obviamente al tener pararrayos estamos llamando los rayos para que se descarguen de forma más segura a tierra y no caiga sobre la construcción. Por lo tanto, al despejarse esas sobretensiones pueden llegar a dañar a los equipos más sensibles. También puede llegar a caer en la tierra y cerca de la tierra de nuestro domicilio y por la tierra también llegar hasta nuestros dispositivos. Entonces, en la LSH disculpen, no sé si ahora me escuchan, no sé si están por ahí. Sí, hubo un corte de energía, así que tuve que conectarme por mi smartphone. Hubo un corte de energía acá, no sé qué ocurrió, pero bueno, ya me conecté con el internet de mi smartphone y menos mal el MacBook tiene. Vamos a iniciar, espero que el corte de energía vuelva energía pronto, no sé qué ocurrió, súper oportuno. Voy a tener que decirle al legal que me traiga una pequeña UPS. Ya, entonces, bueno, para continuar, les pido mil disculpas, no sé qué ocurrió, hay un corte de energía acá en mi zona, pero bueno, gracias a Dios pude conectarme desde el smartphone, me salvó la vida. Sí, Juan Manuel, creo que fui a probar el tonel desde mi diferencia grande. Y bueno, como les comentaba, eso, el imitador, bueno, por una pequeña cantidad de dinero o una pequeña inversión para proteger las cargas de más valor en nuestra instalación. Refrigeradores, lavadoras, secadoras, todo esto nos pueden ayudar por estas sobretensiones que pueden ocurrir fuera de nuestra instalación eléctrica, pero que nos pueden llegar a dañar nuestros dispositivos. Y para esto está el limitador de sobretensión, que simplemente lo que hace es limitar ese alza de voltaje, ¿ok? Despeja a tierra la mayor cantidad y me deja pasar a mis dispositivos TV, computadores, lavadoras, congeladoras, etcétera, ¿ok? Sí, sí, Jorge, lo tengo. En la presentación que les voy a compartir, si no me equivoco, están. Ah, no, lo saqué, Jorge, por tiempo, pero me comprometo a enviártelo, Jorge. Lo tengo, tenemos el diagrama, lo saqué por tiempo y te invito a venir conmigo a ver el webinar de limitadores de sobretensión que voy a estar haciendo muy pronto, no recuerdo la fecha ahora, pero te voy a dejar el formulario de inscripción, ¿ok? Y ahí vamos a ver todo una hora acerca de los limitadores de sobretensión. Jonathan, va a instalado, ¿ok? En tu tablero. Ay, voy a tener que buscar el... Si me dan un segundo, puedo buscarles el diagrama de conexión, porque ya veo que están curiosos por conocerlo.
Así que ahora voy a compartir mi pantalla y les comento, pero miren, normalmente va instalado en el tablero, ¿ok? Nosotros recomendamos, ¿ok? Diagrama, por favor, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Bueno, ya se fue la energía y no ha llegado, pero mi teléfono está funcionando bien. Así que si me regalan unos minutitos adicionales, podemos ver el diagrama. Así que vamos a cargarla. La oculté por tiempo, sabía que no me iba a dar tiempo y los quería dejar invitados al próximo webinar de este tema. La oculté del slide, pero vamos a colocarla ahora mismo. Lo voy a cargar. Mientras lo cargo voy a ir avanzando, mientras se carga el archivo, ¿ok? Y así, cuando ya esté cargado, que me avise la plataforma que está cargado, se los coloco al final para que veamos el diagrama de conexionado. Así que vamos. Estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible. Aquí está, protecciones eléctricas, aquí. Ahí la voy a cargar y bueno, ya se está cargando. Esperemos que esté listo y se los voy a mostrar. Entonces, bueno, hablarles. Como dice acá, la única manera de descargar toda la energía, porque mira, esta sobretensión transitoria puede llegar a 12.000, 14.000 voltios, o sea, 12, 14 kilovoltios. Entonces, ¿qué es lo que hace el limitador? Él descarga la mayor cantidad de este voltaje a tierra, ¿ok? Actúa como un circuito cerrado, descarga la mayor cantidad y queda una sobretensión, como pueden ver acá, restante, pero esa sobretensión va a estar limitada a 1.500 o 2.500 voltios, que va a llegar hasta mi carga, ok, pero no le va a hacer daño porque todas las cargas ya vienen con sobretensiones aceptables. Por ejemplo, mi Smart TV, yo revisé en la ficha técnica y me dice que él soporta 1.500 voltios para... Hablamos que los cortocircuitos son rápidos y son en el orden de los milisegundos. Esta falla es en microsegundos y basta segundos para quemar nuestros dispositivos, ¿ok? Entonces, yo revisé y mi Smart TV dice en la ficha que él puede soportar hasta 1.500 voltios de sobretensión aceptable. Por lo tanto, si yo coloco un limitador que me limite hasta 1.500 voltios, en el caso de que ocurra una falla de este tipo, por lo menos ahora cuando vuelva la energía, no sabemos qué va a pasar, no va a haber ningún problema. Entonces, pero si nosotros queremos garantizar que llegue solo entre el 0 y el 1% de la energía que llegó inicialmente de la falla a la carga, esta protección es en cascada. Es decir, yo voy a instalar un limitador tipo 1, ¿ok? En mi tablero general. Luego puedo instalar un tipo 2 en mi tablero de distribución. Si tengo carga es muy sensible a estos dispositivos, yo puedo instalarles un tipo 3, ¿ok? Y este tipo 3 lo que va a hacer es que me va a despejar lo poco que quedaba de esta sobretensión, ¿ok? Entre el 0 y el 1% va a llegar a la carga y no va a ocurrir nada. Así que eso vamos a ver si ya se cargó para que podamos ver el conexionado o todavía falta un poco. Así que vamos a continuar. Entonces acá les muestro nuestra oferta. Mira, lo importante es que la sobretensión transitoria puede ocurrir que después de varias operaciones o de la caída de un rayo importante, él puede llegar al final de su vida útil. Y esta banderita que está verde acá se va a colocar de color naranjo, ¿ok? Y ahí ya me va a decir que él no va a estar funcionando y que tengo que reemplazarlo. Pero ¿cuál es la ventaja de los limitadores Legrand? Que no voy a tener que reemplazar el limitador completo, simplemente voy a sacar el módulo que está dañado, ¿ok? Y lo voy a reemplazar y no voy a tener que cablear nuevamente el limitador, simplemente busco el nuevo y lo vuelvo a colocar y listo, va a estar operativo nuevamente. Oh. Ahí está. ¿Ya? Entonces, bueno, mientras se termina de cargar la presentación, esta es nuestra oferta. Como les digo, hay 3 tipos de limitadores, no hay que hacer ningún cálculo para seleccionarlos. Simplemente están los tipo 1, los limitadores tipo 1 son para instalaciones eléctricas que tengan pararrayos, ¿ok? Toda instalación eléctrica que tenga pararrayos en su tablero general debe llevar un tipo 1. El tipo 1 es el que va a limitar la mayor cantidad de esta sobretensión que vamos a encontrar. ¿Y por qué debemos usar el más robusto en una instalación con pararrayos? Porque estamos atrayendo los rayos, los estamos llamando, así que las probabilidades de que caiga un rayo en esa instalación va a ser mayor, por lo tanto yo tengo que estar preparado en mi tablero general con un tipo 1. Ok, tipo 2, ¿dónde se usan los tipo 2? En los tableros de distribución o en los tableros generales de instalaciones que no cuenten con pararrayos, ¿ok? Y luego tenemos un tipo 3, que es un limitador ya que
siempre tiene que ir bajo un tipo 2, ¿ok? El tipo 2 es el que podemos utilizar en nuestra casa, en nuestra vivienda, en nuestro departamento. Y si nosotros tenemos una carga muy, muy sensible, ¿ok? Que necesitamos limitar aún más, podemos colocar un tipo 3 que incluso lo podemos colocar en el tablero, pero también tenemos un limitador a placa de nuestra serie Matix que simplemente en ese enchufe, en ese va a estar protegido con ese limitador directamente en el enchufe donde yo voy a colocar la carga, y también tenemos zapatillas con este tipo de protecciones. Entonces, para el limitador tipo 3, que siempre debe ir debajo de un tipo 2 en el tablero, para que nosotros garanticemos que a la carga no va a llegar nada de sobretensión, tenemos este tipo 3, pero como les digo, son para cargas ya muy, muy sensibles. Por lo menos el Smart TV puede soportar hasta 1500 voltios, dependiendo del fabricante, por supuesto. Les recomiendo revisarlos. Así que yo creo que en un departamento mi recomendación personal es colocar simplemente un tipo 2, ¿ok? Pero ya si tenemos cargas más sensibles, como les comentaba, tenemos los tipo 3, los tenemos en formato Real DIN, los tenemos en placa, a serie, a pared, con nuestra línea Matix, y también los tenemos en zapatillas. Ahora vamos a ver si ya se cargó para ir finalizando esta presentación. Hoy está muy lenta, ahí está. Ya, esta es la misma presentación que les estoy mostrando, pero debe tener la... Sí, es la misma, pero debe tener... Ah, miren, se escuchan los ruidos de los autos, es que los semáforos no están funcionando. Ya, listo. Acá tengo la conexión, el conexionado. Correcto, Boris. Les voy a dejar aquí mi correo porque ya estoy con muy poco tiempo para que puedan hacer sus consultas, y con mucho gusto les voy a ir respondiendo a partir de ahí. Ahí está mi correo electrónico, legrandacademychile@legrand.cl, y me pueden hacer las preguntas. Listo, acá tenemos el conexionado del limitador de sobretensión. Como pueden ver, en este caso, él va simplemente conectado por la parte superior, ¿ok? En la fase o el neutro, con fase y neutro, ¿ok? En este caso aquí, este es uno unipolar y nos indica acá línea o neutro, ¿ok? Acá está. Ya, pero ¿qué pasa? Nosotros recomendamos la instalación de un interruptor termomagnético dedicado al limitador. ¿Por qué? Porque, como les decía, ellos pueden, después de varias operaciones o después de la caída de un rayo fuerte o después de una sobretensión muy, muy alta, ellos pueden llegar al final de su vida útil y esta banderita va a quedar en naranjo, pero en su funcionamiento interno, cuando llegue al final de su vida útil, puede quedarse como un circuito cerrado y puede quedar cortocircuitado. ¿Y qué va a pasar si yo no tengo interruptor dedicado para el limitador? Me va a botar la protección aguas arriba, es decir, la protección general, y me va a dejar a todo mi tablero sin energía. Entonces, esto es solamente una sugerencia de nosotros como Grupo Legrand. No es obligatorio que ustedes coloquen este interruptor termomagnético dedicado, pero sí es posible, los recomendamos que lo hagan para que no se quede toda la instalación eléctrica sin energía y pueda seguir funcionando mientras ustedes simplemente reemplazan el módulo por uno nuevo, que los tenemos por separados también. Entonces, como pueden ver, fase y neutro, aquí en este caso al interruptor termomagnético, de la salida del termomagnético al limitador y del limitador hay una sola salida que va a tierra, ¿ok? Entonces aquí una sola salida, y esta salida va a la hora de tierra del tablero, que no tiene que tomar adicional a la misma hora de tierra que mismo a la que está por no sé si ven ahora. Sí. ¿Alguien se puede confirmar si me escuchan? Que me apareció un mensajito de mala señal. Muy mal. Ya. Bueno, vamos a finalizar siendo la hora 11:13. Se pegó el audio, me dicen. Ahora sí, ahora sí. Mil disculpas, la verdad es que no contaba con este corte de energía. Ya, perfecto. Gracias ahí, Salvador, mi compañero. Estaba comentando. Listo. Ya para finalizar, entonces, ya para dejarlo el todo, entonces le digo, importantísimo las distancias de los cableados, ¿ok? Importante que la distancia entre X, Y y Z
sean menor a 0,50 metros, ¿ok? Para que nosotros podamos garantizar que ese dispositivo va a limitar a los 1500 voltios o a los 2500 voltios, debemos garantizar. Entonces acá tenemos una foto de un conexionado real, entonces la distancia entre X, Y y Z debe ser menor a 0,50 metros. ¿Okay? Así que acá les dejé esta información, espero les sea de utilidad y los invito desde ya a participar en el webinar del limitador de sobretensión, de donde vamos a hablar toda una hora acerca de este dispositivo, vamos a hablar un poco más de los tipos y vamos a poder ahondar en esta información. Así que ya quiero cerrar con, me habían preguntado acerca de tableros, así que bueno, la presentación por tiempo ya no voy a poder comentarles, pero espero la hayan descargado. Y les dejé como los puntos más importantes del pliego técnico número 2, ¿ok? Así que espero que puedan verlo. Si tienen alguna consulta, les dejo mi correo electrónico y lo vamos a ver. Así que muchas gracias a todos. Ya, pregunta, Jans, el XL Pro, ¿dónde lo bajas? Lo vas a bajar en www.legrand.cl/software, descarga de software. Y ahí lo vas a poder descargar. Lo único que tienes que hacer es registrarte. Tienes que crear una cuenta con tu usuario, con tu contraseña, y lo puedes descargar de forma gratuita sin ningún tipo de problema, ¿ok? Es gratuito, no hay que pagar ningún tipo de feed mensual ni nada, y ahí lo vas a poder descargar, ¿okay? Aquí les dejo esto. Ahora sí me despido. Bueno, desde ya muy, muy agradecida. Les voy a dejar una muy breve encuesta de satisfacción. Me saboteó este corte de energía, pero bueno, les pido disculpas y bueno, espero que no vuelva a pasar en próximos webinars, así que aquí les dejo la encuesta de satisfacción. Espero hayan podido descargar el material. Ahí, como les decía, les dejé como puntos importantes que deben tener los tableros en sí, ya no tanto las protecciones como el uso de la canaleta, el uso de los bornes, el material metálico o no metálico, ¿ok? Entonces ahí van a poder ver, quedan como unas 10 slides. El uso de luces pilotos, que los tenemos también Ariel DIN. Así que bueno, eso. Ahí les dejamos también por fusibles, cómo proteger a las luces pilotos, nuestra oferta. Así que eso quería comentar. Punto menos, me dice Janssen. Sí, así es. Para en él, para mí no. Para mí no. Eso, muchísimas gracias a todos, que estén muy, muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente. Les dejo la encuesta en pantalla. Y bueno, los dejo invitados desde ya para el próximo viernes. Salvador va a estar con ustedes hablándoles acerca de las instalaciones eléctricas sobrepuestas como bandejas, DLP, molduras, así que va a estar excelente para todo lo que es estas instalaciones eléctricas residenciales. Así que muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, y los que nos acompañan los lunes, nos vemos el lunes, y los que nos acompañan los viernes, nos vemos el viernes. Así que un gran abrazo a todos y que estén muy, muy bien. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.